Aquí se habla de un mal manejo de evidencia. Yo hubiese quizás entendido que había un asesinato atenuado, pero el juez, que tuvo la totalidad de la evidencia, entendió que era legítima defensa. Al final del camino, este caso tenía 8 videos. Y la decisión final básicamente está basada en lo que el juez interpretó de esos videos. Pero pues además de eso, la manera que la fiscalía lo argumentó, la manera que presentaron su caso, me parece que no fue la más efectiva, no llevaron la mejor narrativa. Él tomó una decisión basada en la prueba que se le presentó y su criterio. Y eso hay que respetarlo porque eso es lo que así es. Y su entendimiento de cómo los seres humanos se deben comportar en la vida. Para él una piedra es tan letal como un cuchillo, ¿verdad? Por lo tanto, el lanzamiento de las piedras fue un ataque que justifica que el hombre hubiese ido a la marquesina, hubiese buscado su arma y hubiese ido a la casa de don Roberto y lo hubiese disparado. Primer round. Y aquí hemos discutido este tema y lo volvemos a discutir tras la absolución con el licenciado Omar Barroso y con la ex jueza Sarely Rosado. Buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, ¿les sorprendió? El veredicto. Ajá. A mí no me El fallo. No me sorprendió mucho la realidad. Me parece que se veía venir. ¿Sí? Sí, el juez. ¿Dónde vio las señales usted de que el manejo del caso, el manejo de sala, la manera que resolvía las objeciones. Y pues tú sabes, me parece que la opinión pública tan dividida también como que influyó un poco. Se supone que hay una independencia total judicial que no tome eso en consideración, pero pues somos humanos y me parece que eso también tuvo que haber afectado un poco. Pero no había una yo no percibí nunca una opinión pública que empujara al juez a una absolución total. Eso, en mi caso, yo coincido contigo. En ese sentido, pues, lo que dice el licenciado es que la opinión pública está dividida, pero más bien yo entendía que la presión era hacia una condena. Claro. No obstante, pues... O a un asesinato atenuado por lo menos. Pero por lo menos. Pero lo bueno es, si es que lo podemos llamar así, que hay una independencia judicial exactamente, que no se dejó llevar por influencias externas. Y al fin y al cabo, todos tenemos que aspirar, ¿verdad?, según mi criterio, a que haya independencia judicial, que los jueces estén sentados y más allá de lo que diga la prensa o lo que entienda las personas en el público, tomen su decisión aquilatando la prueba. Eso no significa que uno está de acuerdo con él. Yo entendía que mínimamente se podía dar un asesinato atenuado, pero el juez que estuvo allí, que vio la totalidad de la prueba, entendió que era legítima defensa y absolvió al acusado. Hay, ¿verdad? En la calle uno escucha mucha gente hablar del juez, etcétera, y ahora pues lo vinculan con la política partidista, etcétera, cosa que no tiene nada que ver con este caso, ¿verdad? Porque en este caso no tiene nada que ver con la política. Es que tendríamos que cambiar el ordenamiento, ¿verdad? Porque de todo. Son nombrados los jueces son nombrados por políticos. Y los fiscales también. Oye, y son nombrados por los políticos, y los políticos nombran jueces que respondan a sus filosofías. Y así es que funciona. Pero yo quiero hablar de eso un poco. Hábleme que me de ha eso. dado el pie forzado para decir algo. Porque incluso estamos hablando de un juez que denota en su decisión una filosofía y un modo de pensar muy legítimo, que es parte del pensamiento de un sector de la población que es republicana, cree en las armas, ¿verdad? Y así lo ha dejado entrever, que él cree en la legítima defensa con las armas legales, y eso es una filosofía muy americana, muy republicana, muy a tono con el gobernador que lo nombró, que fue Luis Fortuño. Sí, pero la cuestión político-partidista se, eso no tiene nada que ver. Yo hablo de la filosofía política. Ahora lo entiendo, sí. Pero me dio margen para hablar un poco de la política partidista. Cuando los jueces nos sentamos en el estrado, y digo los jueces, ¿verdad?, en el sentido de que yo fui hasta hace poco, uno no piensa, déjame ver quién aquí es independentista, popular, PNP, quién es quién. Claro. Eso para nada se toma en consideración. Claro, uno ya tiene también unos pensamientos y una filosofía y una historia, y uno tiene una tendencia a creer, o somos más conservadores o más liberales, pero la política partidista per se en nada incide, según mi criterio, en las decisiones. No, claro, pero obviamente los gobernantes nombran gente a la judicatura que afines con sus ideologías de vida, debo decir, con sus ideologías de vida, más allá de la cosa de quién es el representante del precinto 56 de Ponce, es de las ideologías de vida. ¿Cuál ustedes creen que fue el fallo aquí? Aquí se habla de un mal manejo de evidencia y de que se utilizó
de que lo fundamental fue que desapareció parte del video que muestra el asesinato. Eso fue Eso me parece fundamental. Me parece que cayó mal al juez. Ujú. Me pareció que él quería el beneficio de tener ese video y que qué curioso que ese video había desaparecido porque hubiera arrojado luz. Y a que el la hermano evaluación había entrado y había borrado Sí, parte del... pero la realidad es que al final del camino, este caso, sí, toda la evidencia que se recopiló relacionado a las trayectorias de disparo, el análisis forense de la escena, todas esas cosas sí son importantes porque son parte del muñeco que tú estás montando. Pero al final del camino, este caso tenía 8 videos. Ajá. Y la decisión final básicamente está basada en lo que el juez interpretó de esos videos. Pero pues además de eso, la manera que la fiscalía lo argumentó, la manera que presentaron su caso, me parece que no fue la más efectiva, no llevaron la mejor narrativa, no hubo, La fiscalía. no hubo cohesión en el caso que estaban presentando. Me parece que la evidencia la tenían ahí para presentarlo de otra manera, con una narrativa diferente. No lo hicieron así, escogieron la manera que lo quisieron hacer. El abogado de defensa tuvo oportunidad de hacerle daño a los testigos que presentaron. Entonces eso combinado con los videos, que la realidad es que, tú sabes, requieren un análisis bastante minucioso, cercano ahí de qué fue lo que exactamente pasó, y mucha gente está dividida, mucha gente entiende que sí hubo legítima defensa, otra gente entiende que no. Yo pienso que está bien finita. Por más que yo trabajo para la defensa y entiendo que aquí se hizo justicia en el sentido de que el sistema funcionó, ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar sus casos, y pues el juez tuvo el fallo que tomó. Me parece que el argumento de legítima defensa en este caso, con las circunstancias particulares que había, está finito. Está finito. Hablando de vamos a hablar de la legítima, pero no está de acuerdo, es lo que está diciendo. Estoy para traducir. Oigan, pero saben que en cuanto a eso debemos decir no solamente que el Tribunal Supremo se ha reconsiderado en sí mismo, o sea, el Supremo sale cada una opinión y después dice, oye, espérate, esta no es la opinión, así que le pone nombre, caso número 1, caso número 2, porque reconsideran el Tribunal Supremo, todo, ¿verdad? Básicamente, constantemente tiene disidentes entre los mismos jueces. O sea, aquí no tenemos que tener un solo pensamiento. De eso se trata. Este caso no era un caso negro o blanco. Tenía grises, matices grises. Yo, con lo poco que vi, que no fue la totalidad de la evidencia, yo hubiese quizás entendido que había un asesinato atenuado. Pero el juez, que tuvo la totalidad de la evidencia, entendió que era legítima defensa. Por eso digo que no necesariamente tiene que ser o blanco o negro. Estamos hablando en vivo con Sarely Rosado, ex jueza, y Omar Barroso, abogado de defensa. Ahora, hago un comentario para darle un pie forzado para que hablen. La gente dice, el juez se equivocó, pero ¿por qué se equivocó? El juez tomó una decisión de las opciones que tenía. O sea, la opción, su decisión fue una de las opciones que tenía ante sí. O sea, ¿se equivocó para quién? La gente dice que el juez se equivocó porque no están de acuerdo con su decisión. Por eso, pero básicamente de que él se equivocó, no, él hizo la apreciación de la prueba que tenía de frente y tomó una decisión legítima. Que pues, tú puedes puedes que no estés de acuerdo con ella, pero él tomó una decisión basada en la prueba que se le presentó y su criterio. Y eso hay que respetarlo porque eso es lo que así es. Y su entendimiento de cómo los seres humanos se deben comportar en la vida. Para él una piedra es tan letal como un cuchillo, ¿verdad? Por lo tanto, el lanzamiento de las piedras fue un ataque que justifica que el hombre hubiese ido a la marquesina, hubiese buscado su arma y hubiese ido a la casa de don Roberto y lo hubiese disparado. Pero ahí vamos a las definiciones quizás. Yo entiendo que por definición, y lo digo, ¿verdad? Y quizás él tiene razón y yo no, pero por definición para mí eso no constituye una legítima defensa. Porque si uno va a lo que significa legítima defensa, dice que es una creencia razonable de que va a sufrir un daño inminente. O sea, que no tienes ninguna otra opción que actuar porque tienes el daño encima de ti. La necesidad de utilizar un medio para repeler el daño. Ausencia de provocación de la parte que invoca la legítima defensa y no infligir más daño que el necesario para repeler o evitar la agresión. Y que sea proporcional. Tiene que ser proporcional. Sí. Ahí es donde yo, pues, difiero, pero difiero con mucho respeto, y vuelvo y repito, uno puede diferir, eso no significa que yo esté bien y él mal, igual puedo estar yo mal. A lo que voy es que yo como jurista leo lo que significa legítima defensa, y aun cuando falta quizás un video que era el del frente, yo entendería que la provocación quien inició todo esto fue realmente el acusado con la música de los coquíes. Pero como faltan videos, no sé. Pero falta quizás un video, pero que entonces dicen que vamos, pues entonces la provocación fue las piedras, vamos a ponerlo así, las piedras, tirarte piedras.
pero por tirarte piedra uno puede salir con un arma que aunque no es un rifle, es una pistola que parece más rifle que pistola porque es como de 12 pulgadas, y levantarla. Y quizás el otro cuando la vio pegó 3 tiros, pero entonces tú le diste con un cañón 22 disparos. Pues yo creo que para mí no es desproporcional, y yo entendía que en ese momento el acusado tenía opciones, que era no ir allí con lo que parece un rifle a la mano, y entrar a su casa y llamar a la policía. Exacto, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del juez era como que el planteamiento de que él lo pudo haber evitado. Pero ¿sabes qué? El otro también, el enfermero también pudo haberlo evitado. Los dos se pudieron meter en la casa y no haber hecho nada. Exactamente. Y, o sea, estas disputas vecinales son las peores. Son las peores. Son las peores, son una tortura. Pero yo, o sea, decirle al otro, es que tú te pudiste haber quedado adentro. Y el otro también. Y decidió irse y llegar a la casa del otro y pegarle 22 cuando él dice, tiros. tomó la justicia en las manos. Bueno, pero es que el enfermero igual la tomó en las manos, porque cuando fue a la casa del biólogo no tomó la justicia en las manos. Exactamente. Entonces, Pero para mí cuando el biólogo dice esto se acaba esta noche, con una pistola en la mano, para mí eso es una amenaza de muerte. Sí. Para mí eso es una amenaza de muerte. Efecto, el biólogo dijo, esto se acaba esta noche con una pistola en la mano. Pero es que el biólogo tuvo gran culpa aquí de lo que pasó. Está bien, pero, Además que estaba borracho. el enfermero vio que tenía la pistola en la mano. Bueno, a lo mejor lo vio. Falta un video. Bueno, aquí Yo no sé si él salió a la calle y él lo vio con la pistola en la mano y ahí fue que regresó, porque faltan videos. un asunto civil aquí debería culpa compartida, pues es que los dos tuvieron culpa de aquí lo que pasó. Sí. Y cuando yo era fiscal, yo detestaba los casos de riñas entre vecinos. Yo prefería un caso, yo prefería un caso súper pesado de otra cosa que un menos grave de riñas entre vecinos, porque lo que pasa es que esa gente no escuchaba los argumentos de sentido común, de tratar de descarar. Yo siempre trataba de ponerlos a hablar, de mediar, porque es que el vecino es el que te puede salvar la vida antes de que un familiar tuyo que vive a 20 minutos. Y cuando de repente hay choques entre vecinos, las cosas se calientan bien fuertemente, y eso fue lo que pasó aquí. Nosotros, este tema está bien interesante y obviamente lo seguimos con mucha intensidad. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Este es el primer round de Magic, donde todo comienza. Continuamos aquí en esta discusión. Hemos cambiado un poco de formato porque esto está demasiado interesante. Continuamos con la licenciada y ex jueza Sarielis Rosado y el ex fiscal licenciado Omar Barroso discutiendo el caso de Roberto Viqueira, el asesinato del biólogo marino por parte del enfermero, que de hecho tras la absolución salió inmediatamente el viernes de la cárcel. Le pregunto, yo me preocupa, jueza, usted cuando veía sus casos, ¿usted tomaba notas? Bueno, mi tendencia era siempre a tomar notas. Particularmente porque ir al récord tomaba mucho más tiempo, así que con las notas yo iba chequeando el reloj del tribunal y si había algo bien importante, por ejemplo, la identificación del acusado, por decir algo. Cuando se daba la identificación en sala, yo escribía identificación y el minuto exacto y la hora exacta donde se identificaba. Cosa de que cualquier controversia, yo iba a mis notas y decía, bueno, esto fue lo que yo tengo en las notas, y no tener que ir al récord, dar para atrás, porque eso sí que iba a dilatar los procesos. Porque no decía el ex juez también, Fernando Torres, el pasado viernes, que él le llamaba mucho la atención que durante 12 días este juez no tomó ni una sola nota. Bueno, y eso yo como ciudadano de a pie, que no sé de derecho ni nada de eso, digo, pues este juez tenía la mente hecha. Pues puede ser igual que tenga una memoria, como dicen por ahí, eso es como los meseros que no cogen nota cuando te cogen la orden. Igual, entonces si me da un caso de que es vida en libertad. Yo he ido a restaurantes que dices, tú no vas a coger nota de lo que yo te estoy pidiendo, va a llegar mal la comida. Por eso también. Sí, pero ahí lo que te puede pasar es que la chuleta te salga de otro, o te salga bistec, pero no es la libertad de alguien. Por ejemplo, yo como periodista, de hecho, y esto es una técnica periodística, a mí no me gusta tomar nota. Muchas notas en la conferencia de prensa. Yo anoto un número, ¿verdad? Un dato que me puedo olvidar, pero yo no tomo nota, porque decía precisamente Gabriel García Márquez que en el caso de los periodistas uno no toma nota. ¿Por qué? Porque al final
lo más importante es lo que la mente se va a recordar. Claro. Pero esto es un Pero caso como, que quizá, la libertad bueno, está en... pues hay personas que tienen mejor memoria que otras. Yo tomo nota porque a mí ¿verdad? Yo quiero estar bien segura y quizás pues el juez no tiene que tomar nota porque igual está prestando más atención a lo que dicen en vez de estar tomando nota. O el demeanor. Y ahí entonces, o el Ajá. demeanor, y ahí entonces está más, se acuerda más. No lo sabemos. En el caso mío particular, yo tenía que tomar nota porque es mi naturaleza. Yo creo, y fiscal, que el ex fiscal, le pregunto, yo, y vuelvo y lo digo, esto es de un pensamiento ciudadano, sin ninguna base, ¿verdad?, en jurídica. Aquí hay tanto el Departamento de Justicia como los tribunales, aquí han mandado mensajes legitimando actos de violencia. O sea, en el caso del hombre que mató a su yerno en Arecibo, pues, para su casa, vete para su casa con una probatoria. Y a absolución. Ambos salieron bien. Ambos mataron a alguien y salieron bien. Bueno, en el caso del señor de Arecibo que mató a su yerno, yo asumo que la fiscalía anticipaba que tenía un problema con ese caso, con la opinión pública, con convencer a un jurado de 12 personas. Y pues ellos anticiparon que se le iba a hacer difícil si ellos pedían un jurado, convencer a un jurado, y pues antes de perder el caso como hicieron esta vez y quedar mal, pues prefirieron llegar a un acuerdo y resolver el asunto de esa manera, y pues entonces ese señor se pudo beneficiar de eso. En este caso, esa no era la narrativa. Si ustedes se dan cuenta, el Ministerio Público empezó ahí con el cuchillo en la boca, primer grado, vamos a todas, y desde las primeras etapas empezaron a tener tropiezos porque el primer juez también, yo me acuerdo que me salieron varios clips en las redes sociales y eso, enfrascado con la fiscal, resolviéndole las objeciones en contra, y si ustedes se dan cuenta, lo que él encontró, causa fue por un asesinato atenuado. Una buena pregunta para ver si el juez se equivocó o el juez tomó una mala decisión así tan loca como la gente piensa, es preguntarnos si un jurado lo hubiese encontrado culpable, y yo creo que no hubiesen habido 12 personas que unánimemente lo hubiesen encontrado culpable. Y yo creo que si nos hacemos esa pregunta, oye, un jurado 12-0, ¿lo hubiese encontrado culpable? Yo estoy seguro que no. Y yo creo que esa es una buena pregunta para hacerse, para juzgar al juez en su decisión. De acuerdo, No lo habría habido, muy de ¿verdad? acuerdo. Tienes Sí, esa es la toda la verdad. razón. En ese sentido, un jurado ¿verdad? Apostaríamos que no hubiese habido un veredicto de unanimidad. Así que, por lo tanto, eso es un buen parámetro, ¿verdad? Una buena medida Para juzgar al juez. Para decir, el juez Sí, no lo hizo mal. Pero yo pienso definitivamente. con un jurado esto se hubiera tenido que ver 2 veces, porque yo no Mistrial, creo que Iba a haber un mistrial, porque Sí, no un iban a mistrial. tener 12 personas que se pusieran de acuerdo. Claro. De acuerdo. Necesitas 12 para condenar y para absolver. Son las dos cosas. Por eso. Que me parece que ese caso se hubiera quedado un mistral y hubieran tenido que volver a ver ese caso. Y Y se la hubiese otra ido a vez- Mistrael de nuevo. Y la Sí. otra vez, exactamente, hubiese Hubiera salido sido no igual, La culpable. hubiera sido decisión igual. puede, el resultado final podía haber sido igual independientemente. Sí. Wow. Es un caso complejo, Oye, pero ningún juez, o sea, la gente que dice, la gente que dice, no, pero esto envió un mensaje, El tribunal no está para dar mensaje. está bien, pero el ciudadano que se sienta convidado a coger un arma y disparar al vecino, Estaban porque el locos. juez o sea, Eso es eso una es un ciudadano normalidad. que es un anormal, tú sabes, sí, tampoco sí, usted sí, no se sí. puede sentir convidado por ningún juez. A mí Ese me es el parece- problema de a que mí- la gente puede ser por ahí que no tenga mucho sentido común, ¿verdad? Exacto. Bueno, A mí me parece Pero que ujú. podían, el juez podía haber evitado que la gente se llevara esa impresión sin hacer la locución Es que hizo habló al final del tanto, camino. habló tanto. Era Hubiera, necesario hablar Su decisión tanto. puede haber dicho no culpable. No, y vámonos. no necesariamente La tiene que explicación, explicarlo. A lo Claro. mejor pues Pero manda ese quizás mensaje. un caso así, pues le hubiesen Yo me- pedido, merecía una explicación, pero no la tenía que dar necesariamente. Lo que pasa, pero estaba se esperaba. Lo que pasa es que lo que dijo jueza, a mí, desde mi punto de vista, yo creo que fue inflamatorio. Inflamatorio porque casi culpó en sala, teniendo la gente allí, le decía, usted pudo haber evitado esto. Usted le echó la gasolina a esto. Sí, por o sea, eso. tú estás rematando al tipo en plena sala con gente que son víctimas de este Pero crimen. para poder entonces sostener la legítima defensa, por eso quizás lo hizo, ¿verdad? Para decir, claro, usted lo hizo, usted lo provocó, usted es la persona aquí, o sea, ¿verdad? Diciéndole a la familia, por lo tanto, este va a ser mi fallo. Sí. Y precisamente, tú dices, porque ellos son las víctimas del crimen, precisamente el juez no lo ve así. Es Y que el juez, yo el no juez creo habló de que, yo no acuerdo creo como que lo al juez se veía. le zafó revictimizarla. Debió Yo hablar- creo que el juez
parte de su decisión, parte de la premisa de que no es tan víctima nada. Exacto, de que es legítima defensa. ¿Entiendes? Sí, pero ahí hay hijos, ahí hay Bueno, de pues, hay pero hijos, ese es el hay de proceso. todo, Pero o sea, esas son que no eran consideraciones parte que no del... se supone que incidan sobre solamente, puramente en cuanto a la prueba. Pero pues yo, el mensaje, yo no tengo tanto un issue con la decisión final. Me parece que la explicación que dio lleva un mensaje de que tú le puedes mandar piedras a alguien. Y también dio tú la puedes explicación. defenderte con un tiro. También Y eso dio- es lo que a mí no me. También a tuvo mí la no me explicación de que no, de que el hecho de que hubiera regañado más a la fiscalía no significaba nada, pero al fin de cuentas sí terminó significando algo, porque lo absolvió. Pero pues el juez tomó su decisión y tú sabes que hay que tener los pantalones bien puestos para tomar una Eso es así. Gracias a Estamos de ambos. acuerdo, estamos de Defensa acuerdo. judicial y hay que aplaudir. Gracias Estamos de a acuerdo. ambos. Gracias a la ex juez Ariely Rosado y al licenciado y ex fiscal Omar Barroso por estar aquí con nosotros discutiendo este tema tan importante. Esto es primer round. donde todo comienza. Primer round con Rafael Lenín López y Denise Pérez. Ahora desde las 5:43 de la mañana por Magic, donde todo comienza.